Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Este es el pluviómetro que tenemos en el voladero, que ya sabéis que está en un patio interior. En apenas 2 días han caído unos 25 litros y es que estamos en pleno mes de noviembre y que suele ser la temporada, los meses de otoño donde más lluvias se producen, al menos en nuestras latitudes. Vamos a hablar precisamente de ello en este vídeo. Vamos a hablar de cómo afecta esta climatología al voladero, porque durante estos meses es cuando más muertes se producen en este sitio. Normalmente lo que ocurre en los criaderos en cuanto a enfermedades suele ser lo siguiente. La época de cría es una época evidentemente donde hay mucha patología de muchos tipos, y también la época donde más notamos la patología porque digamos enfermedades subclínicas, enfermedades que a lo mejor no se evidencian con pájaros envolados ni pájaros con síntomas de enfermedad, se traducen en malos resultados reproductivos. Con lo cual, lo que ocurre en la cría muchas veces es que se resaltan las enfermedades, es decir, parece que la situación está bien, es óptima, pero cuando hay malos resultados durante la reproducción, muchas veces estamos hablando de enfermedades que están en un, digamos, en un nivel subclínico, es decir, no se aprecian síntomas en los animales, parece que están sanos, pero por dentro evidentemente tiene algún problema que reduce su productividad. O sea, cualquier enfermedad, sea leve o grave, lo que va a provocar es una reducción de la productividad. Una enfermedad grave, lo más arriesgado es que provoque la muerte del animal, y una enfermedad, digamos, leve es muy improbable que provoque la muerte del animal, pero reduce sí o sí la productividad que vamos a tener. Como digo, en la cría es donde más variedad de estos procesos se producen. En la época de la muda también hablamos de ello porque hay más hacinamiento de los pájaros, por las altas temperaturas muchas veces se pueden desarrollar enfermedades sobre todo relacionadas con procesos diarreicos, también relacionadas con algunos procesos parasitarios y demás. Y luego normalmente en los meses, en el aviario, en los meses otoñales, los meses digamos de reposo invernal, esos meses que hay pájaros que están en concurso y pájaros que están ya en casa en reposo, suelen ser los meses donde menos problemas se dan. Sí es verdad que puede haber problemas respiratorios y demás, pero en cuanto a cuantía general de enfermedades solemos hablar de menos enfermedades. Una época de reposo para los pájaros donde están bien, donde están equilibrados y donde digamos que están en su plenitud, y es más improbable que se desarrollen enfermedades. Pero ¿qué es lo que ocurre en el voladero? Pues en el voladero lo que ocurre al estar en una situación exterior, al estar muy expuesto a las inclemencias meteorológicas, las enfermedades van muy relacionadas con el clima. Estamos en un patio interior y los pájaros están muy expuestos al clima. ¿Qué afecta al clima a los pájaros? Por un lado siempre se ha hablado de que le afecta el frío, ¿vale? El frío realmente no es que afecte mucho a los animales. Los animales en este tipo de pájaros, evidentemente si hablamos de pájaros exóticos, pues puede tener más efecto el clima, ¿vale? Pájaros exóticos que están acostumbrados a unas temperaturas más estables, más digamos intermedias, pues el frío les puede afectar, pero en canarios de este tipo de animales que ya están adaptados a la cría en cautividad, el frío no es algo que les afecte en suma medida. Hay criaderos, yo conozco criaderos por ejemplo que están en zonas de sierra, expuestos absolutamente a las temperaturas frías durante el invierno, teniendo varios grados bajo cero en invierno y una temperatura muy alta en verano, y eso no tiene por qué afectar mucho a los pájaros. Pero lo que sí afecta sobre todo son dos situaciones: el viento, que el viento es un gran problema y sobre todo en criaderos exteriores y en voladeros como en este caso, y la lluvia, la humedad, porque puede, digamos, acrecentar el tema de las enfermedades. Siempre hemos dicho que para las enfermedades, en general las enfermedades bacterianas y la mayoría de enfermedades que afectan a los pájaros, hay un caldo de cultivo perfecto, lo decimos siempre, y es alta temperatura y humedad. La situación de humedad va a generar que se desarrollen muchos procesos bacterianos, simplemente con la humedad. ¿Y qué tenemos durante estos meses en los aviarios en exterior? Normalmente una humedad mayor, muchos días de lluvia, aumenta la humedad, y si unimos eso a las inclemencias meteorológicas, a veces el viento y demás, se produce más mortalidad. Esto hace que, por ejemplo, nosotros en el voladero, la mayoría de meses tengamos un nivel de mortalidad relativamente bajo, pero en los meses de octubre, sobre todo noviembre y diciembre y demás, la mortalidad suele ser muy alta, y en esta época suelen morir muchos ejemplares del voladero. También aquí tenemos otra circunstancia que hay que pensar en ella. En el voladero la mayoría de ejemplares son ya viejos, son pájaros ya con un sistema inmune más debilitado, con lo cual es más habitual que en el periodo en el que se debiliten sea precisamente estos meses de invierno, estos meses digamos con frío y humedad, que es cuando se producen las mayores bajas en el voladero. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos para intentar evitarlo? Siempre tener muy claro que hay que cortar el viento lo máximo posible. Nosotros en este periodo en el voladero
sobre todo porque en este patio se producen muchas rachas de viento, intentamos poner estos plásticos, que es un método muy sencillo, ¿vale? Un plástico típico, ¿vale? Lo ponemos sujeto con unas pinzas, vallado tanto abajo como arriba sujeto, para por lo menos tener una zona en el voladero donde cortemos el viento, donde el viento no le afecte y se puedan resguardar los pájaros. Como veis, todos los pájaros están situados allí, resguardados del viento, y también donde puedas cortar la lluvia. Lo más peligroso es que venga lluvia y con vientos, donde más mortalidad se produce. Otro aspecto importante, os he hecho la prueba aquí, fijaos la diferencia que hay entre este comedero que tenemos aquí y ese interior que tenemos abajo, que está, digamos, protegido por el plástico. Este comedero que está aquí, como veis, lo movemos, tiene mucha humedad, ¿vale? Ha caído agua, el agua viene con el viento y se deposita aquí. Esto, si lo mantenemos en el voladero, es un caldo de cultivo perfecto para que se den enfermedades, porque está la mixtura, el alimento está totalmente mojado, totalmente humedecido. Los pájaros, si no tienen opción a comer otra cosa, comerán de aquí, y muchas veces es donde enfermarán. Con lo cual, en estos días tenemos que intentar evitar siempre que la comida se pueda ver afectada por la humedad. Primeramente, que no se moje, y por eso tenemos que intentarla colocar en sitios donde ni el aire ni el viento les pueda afectar, ¿vale? Si tenemos comederos interiores y no se mojan, como ese, bien. Comederos, por ejemplo, ese que está ahí, que tampoco se moja, también sería una buena opción. Con el agua es menos problema, pero en este caso muchas veces donde los pájaros, digamos, que están en más riesgo por esa humedad y por esa debilidad, pues sí es interesante a lo mejor suministrar alguna que otra vitamina en el agua. Le podemos suministrar choques vitamínicos, vitamina B, si hay unas combinaciones muy buenas durante este periodo, para un poco reforzar, digamos, a los pájaros. En cuanto a la alimentación, que lo hemos hablado también en algún vídeo, pues en la alimentación podemos intentar, sobre todo porque se está produciendo una bajada de las temperaturas, hay más frío y humedad, podemos intentar subir un poco las calorías de la alimentación, aportando semillas más proteicas, más energéticas, más grasas, que le puedan dar más alimento a los pájaros. Y es lo que hay que hacer muchas veces en estos periodos donde el riesgo de mortalidad sí es cierto natural, porque son pájaros viejos la mayoría de los que mueren, pero el riesgo de mortalidad es mucho más alto que en otros periodos, precisamente por las inclemencias. Pensemos siempre el viento, que es un factor muy importante, y la lluvia. Y cuando se juntan viento y lluvia, durante esos días la mortalidad suele ascender en este tipo de aviarios, en este tipo de voladeros.